muestro esto acá. A ver, hay algunos que están cayendo en herejías negando la Biblia. Mire lo que dice Pablo, segunda de Corintios 13:14. Y esto no es politeísmo, esto es Trinidad. La teología enseña que la Trinidad se centra en predicar un solo Dios, pero al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, distinción personal, ¿verdad? ¿Quién procede de quién y quién envía a quién? Jesucristo no envía a Jesucristo, como me lo han dicho universitarios acá, presentando un Jesucristo que es Dios y otro Jesucristo que no es Dios. Eso sí sería politeísmo, presentando un Padre encarnado enviado por el Padre. Dice la Biblia aquí, 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, ojo que aquí lo nombraron con nombre completo como Jesucristo. Este es el Hijo, el amor de Dios, aquí se está refiriendo al Padre, ¿verdad? Y la comunión, yo no sé si usted qué sabe que es comunión. Comunión es común unión, común unión. Tienen que buscar un diccionario. Pero la comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Recuerde que Él procede del Padre. Entonces esto no tienen al Espíritu Santo procediendo de ningún lado. Sean con todos vosotros. Entonces Pablo estaba enseñando una comunión entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Esto es algo realmente, totalmente bíblico. Gloria a Dios. Ya te doy el espacio, estimado Wilson, para que cerremos este video. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Y esta es la referencia cruzada, segunda de Corintios 4:6, porque Dios ¿qué mandó Dios? Que de las tinieblas resplandezca la luz, ¿verdad? Que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el prósopon de Jesucristo. Aquí le nombran a Jesucristo como prósopon. La Reina Valera 60 puso en la faz de Jesucristo, pero aquí realmente está la palabra prósopon y algunas versiones le ponen en la persona de Jesucristo, como la luz, ¿verdad? Eso lo dijo Pablo y Jesús mismo dijo, yo soy la luz que vino al mundo. Y primera de Juan capítulo 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Realmente Jesucristo se estaba presentando como la luz verdadera, como Dios verdadero, y dice el Salmos 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, que tu luz veremos la luz, en tu luz veremos la luz, en tu luz veremos la luz, y esa luz que vino al mundo fue vista, tocada y palpada como la persona de Jesucristo. Juan capítulo 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, es antes de mí. Reina Valera 1960, y la contemporánea lo presenta así. Juan es el que da testimonio acerca de Cristo y él ha gritado diciendo, él es el de quien yo profeticé, él viene después de mí, pero siempre fue primero que yo, porque existía antes que yo. El Cordero de Dios existe antes que Juan Bautista. Recuerden que Juan Bautista nació primero que Cristo. Él 6 meses era mayor que Jesucristo y estaba lleno del Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Por eso algunas versiones contemporáneas dice toda creación a través de Jesucristo tuvo origen e identidad y sin Cristo nada existiría, nada tendría identidad ni razón de ser. Esta es una traducción contemporánea diciendo que toda la creación fue a través de Jesucristo. Ahora sí, démosle la entrada al estimado Wilson. Dios le bendiga, estimado Wilson. ¿Cómo estás? Amén. Bien, sí, señor. Gracias a Dios. Bien, bueno, escuchándole, creo que hablo con Elkin, ¿cierto? Sí, señor. Mi estimado Elkin, lo que pasa es que le estaba escuchando y me parece que usted está haciendo como una exégesis de San Juan capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Esa es la base con la cual iniciaste, me parece. Sí, señor. Es que me parece que hay una incongruencia en su explicación. Pues el versículo inicia diciendo, en el principio
era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Usted acabó de decir que el verbo es la palabra. Y pues estamos de acuerdo en eso. Entonces, en el principio, pudiéramos decir, en el principio creo que hay una versión que dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que la palabra era el Hijo, o sea, yo creo que los trinitarios no tienen problema en decir, en el principio era el Hijo, y el Hijo era con Dios, y el Hijo era Dios. ¿Estoy equivocado o no? El Hijo dijo que existía con el Padre antes de la fundación del mundo, y así lo creemos, y así está escrito en la Biblia. Eso no es ni politeísmo, ni paganismo, eso lo dijo Jesús y lo enseñó, y lo dijo directamente, muy claro, sin alegorías, que Él existía juntamente al lado con el Padre, porque Él es el Verbo, no el Padre mismo. Él es el Verbo de Dios, Hijo de Dios. Pero si yo fuera trinitario y dijera, en el principio era el Hijo, sigamos, yo quisiera traducirlo de esa forma, en el principio era el Hijo y el Hijo era con Dios y el Hijo era Dios, ¿usted estaría de acuerdo que yo dijera de esa forma o no? Es que el Verbo es el mismo Hijo. Bueno, Es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que estamos haciendo de la palabra de Dios, que es Dios mismo, otra persona. Digamos, el trinitario hace de la palabra de Dios, que es Dios mismo, porque ahí lo dice claro, dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, porque eso es obvio. Eso sucede en los humanos también. La palabra que yo expreso soy yo mismo. Entonces, la palabra está conmigo y la palabra soy yo mismo, porque es la palabra que sale de mi boca, es uno mismo. Entonces, hacer de la palabra que sale de alguien, de un ser, otra persona, a mí me parece una incongruencia. ¿Sí me entiende? Porque decir la palabra que sale de su boca es otra persona, eso no sucede ni en el género humano, ni en Dios tampoco. Al contrario, lo que la Biblia dice es que en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y la palabra era con Dios, obvio, la palabra era con Dios. Ok, Y la palabra... un momento, perdón. La hermana moderadora del canal está diciendo que te presentes de qué doctrina eres tú. Si no eres trinitario, ¿eres arriano o eres unicitario, modalista, sabelianista? ¿De qué Yo eres tú entonces? soy unicitario. Soy unicitario y le voy a decir a la Sí, o iglesia. sea, tú eres de la IPUC, pues, mejor dicho. Sí, señor, soy de la IPUD. Ah, Sí. o sea, tú eres de lo Jesús solo, que cree que Jesucristo era el mismo Padre y Espíritu Santo Amén. al mismo tiempo. Amén, sí, señor. Sí. Ok. Sí, listo, hermana. Mira, él dice que él es unicitario. Entonces, bueno, vamos al grano. Vamos al grano. ¿Tú crees que Jesucristo estaba en Juan 1:1? Obvio, claro. ¿Y quién es Jesucristo en Juan 1:1? ¿El Hijo o el Padre? Jesucristo en Juan 1:1 es el único Dios que existe. No, escúchame la pregunta bien. Si Jesucristo está en Juan 1:1, ¿qué dice la Biblia? ¿Que es el Hijo o es el Padre? La Biblia no dice si era el Hijo del Padre. Jesucristo en Juan 1. No, espera, la Biblia no alteren la Biblia. La Biblia dice que era el Hijo. No, ahí no dice que era el Hijo. Dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. dice en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y la palabra era con Dios, que es solamente obvio. Cualquier persona puede entender que la palabra está con el que la habla. Pero la palabra era Dios mismo, o sea, ¿de dónde sale la otra persona? Jesucristo en Juan 1:1 era el único Dios que existe. Mire, espérate y si me dejas, mira lo que dice 1 Corintios 8:6. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. ¿Y usted sabe cuál es ese único Dios? Judas 25 No, pero no mutiles el pasaje, síguelo leyendo porque lo están mutilando.
Sí, ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el texto? para Un Dios. nosotros, ¿Y sin qué más? embargo, ¿Y solo qué hay un más? Dios, el Padre, del cual proceden todas las ¿Y cosas, qué más? y nosotros somos para Él, y un No, no, Señor no, están mutilando el Jesucristo. pasaje. No, 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 no. No, Léelo bien, por favor. Léelo bien. lo estoy leyendo, Elkin. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, Ah, ahí está el hijo. Jesucristo, por medio del cual Ahí está son el hijo. todas las ¿Listo? cosas. Mira, ahí está el hijo. Ok, mira, cuando yo leí, yo no sé si tú leíste, la comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo cuando hablaron del verbo, porque ese verbo estaba con el Padre. Eso lo tocaron y lo vieron y lo palparon, y esa es la vida eterna que estaba juntamente con el Padre. ¿Tú crees la palabra de Dios? ¿Tú crees que ese verbo que ellos tocaron era el Hijo? ¿Tú crees que ese verbo que ellos tocaron era el Hijo o no? ¿El que tocaron quiénes? Los apóstoles. Ah, o sea, a Jesucristo en la tierra, claro, lógico. Espérese un momento, espérese. Yo le estoy preguntando si usted cree que ellos tocaron al verbo. Sí, Señor, el verbo que era Bueno, con ¿ese Dios y que verbo es era el Dios. Hijo o no es el Hijo? El verbo, claro, lógico, porque sí, Bueno, y dice allí que ese verbo existía con el Padre o no. exactamente, pero él, Ah, y ese verbo es Jesucristo, ¿cierto? espérate, pero ese ¿Pero qué? verbo, Pero no, 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 venga, ¿pero qué? Si ese Jesucristo usted lo negó como hijo en Juan 1:1. Señor, no lo negué como hijo. Y lo negó como hijo Jesucristo, hace un momento, espérese. Usted bueno, atropelló la escritura diciendo que Jesucristo no era el hijo, que ahí no decía. ¿dónde lo di? Yo cuando dije eso, Lo dijo en Juan capítulo 17:5. Dijo Jesucristo que él existía con su Padre, no dijo que estaba como el mismo Padre, caballero. Aprenda a leer, aprenda a leer. Le voy a mostrar el pasaje para que usted nos lo explique. y yo me lo sé, tranquilo, yo se lo voy a explicar. Dígalo y si quiere, se lo explico de una. Dame un momento, lo proyecto para que lo expliques. Si Jesucristo aquí estaba diciendo que estaba como el Padre, me lo explicas. Explícame Dice, aquí. Jesucristo estaba diciendo acá que él existía al lado suyo como el mismo Padre o con el Padre. si quieres lo Will, leo, mira, si espera quieres un lo leo. momento. Cuando sea mi turno de hablar, cierras el micrófono porque se rebota el sonido. Bueno, listo, Ciérralo un ya, momentico, yo te lo dejo hablar. Eso, ya te dejo abrir el micrófono. Ciérralo un momento, mira. Vamos a hacer el recuento. Tú entraste diciendo que en Juan 1:1 solamente habla, que ahí se estaba refiriendo a una palabra que salió de la boca del Padre. Juan 1:1 no dice eso. Dice que estaba, era junto al lado con el Padre, junto con el Padre. Jesucristo dijo al lado de su Padre estaba. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, Juan 17:5. Ahora yo quiero que usted nos explique si aquí Jesucristo se estaba refiriendo que él existía antes de la fundación del mundo como el mismo Padre, o estaba al lado del Padre como qué cosa según Jesucristo en este texto, porque le dijo Padre, Padre, que estaba era con alguien llamado Padre. Entonces, ¿cómo estaba él? ¿Como mismo Padre o como que adelante? haciendo el recuento, tú me dices que yo niego el texto en San Juan capítulo 1, versículo 1, de que usted asume de que en Juan 1:1 el el verbo del que se habla ahí era el Hijo. No. Y vamos para San Juan 17. San Juan 1:1 no está hablando de un hijo al lado de un padre. Está hablando de un verbo que estaba con Dios y que ese verbo era Dios. Ahora, vamos a San Juan capítulo 17. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál fue la gloria que él tuvo con el Padre antes que el mundo fuese? Vamos a mirar cuál es esa gloria, porque la Biblia nos aclara cuál es esa gloria. ¿Usted sabe cuál es esa gloria? San Juan capítulo 7, versículo 37, nos dice, San Juan capítulo 7, versículo 37,
Vamos a leer desde el versículo 37, dice, en el último, y vamos a mirar cuál es esa gloria de la que habla. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo es eso? Si él había sido glorificado Por antes favor, de... un momento. No has respondido a mi pregunta. Y acá te quieren hacer otra en el chat. Mira, mi pregunta fue muy sencilla. Juan 17, 5 está hablando. Cierra el micrófono un momentico. Bueno, Ciérralo. Ahí ya claro lo que abro. si me dejaras terminar la idea sería mejor. No, porque no está respondiendo. Ciérralo un momento. Si respondiera, se le dejaba hablar, pero no está respondiendo. Ciérralo un momento. Estoy Ciérralo un respondiendo. momento. Ciérralo. Bueno, ya te dejo abrir. Mira, vuelvo a hacerte la pregunta para que no me salgas con rodeos. Jesucristo está hablando de cómo, en qué condición estaba él antes de todo lo creado, antes de la fundación del mundo, antes de que se creara el mundo. Que él estaba al lado suyo, al lado del Padre, que estaba con él antes. Juan 17:5, esto lo está diciendo Jesucristo directamente a los apóstoles, se lo está revelando. Ahora, lo que yo quiero que tú me respondas es, si aquí Jesucristo estaba diciendo que él existía antes de la fundación del mundo como el Padre o estando junto a su Padre. Eso es lo que yo quiero que tú me expliques. ¿Estaba como Padre o estaba como Hijo? Dale pues, Wilson. Si me dejas redondear la idea, voy para allá. Si me dejas desarrollar la idea. ¿Sí, de acuerdo? Tú puedes desarrollar y darte el recorrido por toda la Biblia si quieres, pero no tenemos todo el tiempo para eso de rodeos, porque ya empezaste dando vueltas. Yo lo que quiero es que primero me respondas un sí o un no. Te voy a cerrar más la pregunta, pues. Bueno, ciérrela y yo la respondo con usted. Sí, cierra el micrófono porque se rebota y entonces no se oye. Eso, ahora lo abres. Mira. Como en estos debates hay una condición que hay que responder primero sí o hay que responder luego no, y de ahí puedes argumentar. Yo te doy unos 2 minuticos, un minuto y medio, 2 minutos, ¿cierto? Y de ahí seguiría yo. Pero quiero hacerte la pregunta de nuevo para que no respondas a cosas que yo no he preguntado, sino aquí directamente a Juan 17, 5, donde hablan de el mundo antes de que sea creado, hablan del Padre y habla el Hijo de Dios, cómo era que él existía antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí lo que quiero, y los que están conectados quieren que no des vueltas, porque me lo están escribiendo aquí, que tú respondas si Jesucristo estaba como Padre o como Hijo antes de la fundación del mundo, según este pasaje, como Padre o como Hijo. Y de ahí puedes argumentar. Escoge o como Padre o como Hijo. Adelante, Wilson. Mira, de acuerdo al pasaje, Jesús no está, de acuerdo al pasaje, no está diciendo que él existía como hijo. No lo está diciendo. Dice, voy a ir al texto. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí está hablando de un hecho. No está diciendo que él existía como hijo porque el texto no lo dice. Está hablando de un hecho que estaba en la mente de Dios, porque Jesús, en la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, fue crucificado. Él fue crucificado antes de la fundación del mundo. Fue glorificado antes de la fundación del mundo. Fue muerto
y fue sepultado antes de la fundación del mundo. Pero el texto no está diciendo que él existía como hijo. Él está hablando de un evento futuro. Aquí el texto que yo leí de Juan capítulo 7 versículo 39 dice que Jesús no había sido aún glorificado, porque la glorificación de Cristo fue cuando ascendió a los cielos. Esa fue la glorificación de Cristo cuando ascendió a los cielos, pero cuando Jesús dijo estas palabras, había sido glorificado en el plan de Dios. Ya había sido ejecutado todo esto en el plan de Dios, pero no se había desarrollado estas cosas. Tiempo. Bueno, señor. Voy a marcarle un cronómetro. Si quieren se lo proyecto. Déjenme hablar 2 minutos. Bueno, da mucha risa lo que usted dice, ¿verdad? Ciérrelo un momento el micrófono porque se rebota. Ciérrelo. Eso ahí. Espérate, devuelvo mi tiempo. Es muy ridículo lo que usted está diciendo, caballero. Déjeme decirle con todo respeto. Jesucristo aquí en este pasaje por ningún lado está diciendo que él era como un plan. Él estaba diciendo que él sí existía. No estaba como padre, no sea mentiroso. Que él no estaba diciendo aquí que estaba como el padre y que el hijo de Jesucristo entonces era el plan de él. No. Jesucristo no tenía un plan llamado hijo. Jesucristo aquí en este pasaje no estaba como el mismo padre. Él está diciendo que antes de la fundación del mundo, él estaba con el Padre, no como el Padre mismo. Y usted está diciendo que era que como el plan del Padre y a la vez como el Padre. No sea mentiroso, que Jesucristo, usted está alterando la Biblia y sacando fuera del contexto esos pasajes. Ahora salió con otro rollo diciendo que Jesucristo no estaba con el Padre porque el Hijo no estaba, que el Hijo no, que entonces él está llamando Padre, porque Él es el Hijo. Jesucristo es el Hijo. Ahora, ¿qué pasa? Usted estaba diciendo que el Hijo lo matan antes de la fundación del mundo y ahora sí resultó que existía. Y que el Hijo dice que sí existía, pero que lo matan antes de que antes de que exista. Entonces, ¿cómo se va a matar a alguien que todavía no existe? Eso es totalmente ridículo. Salir con esas locuras. Jesucristo está diciendo que él era al lado suyo. ¿Cómo va a tener un plan al lado del Padre? Al lado, ahí está la palabra griega para, del griego para, que estaba junto al lado suyo. Y él dijo, de al lado del Padre salí. No dice que él salió como mero plan, fue el Hijo. Jesucristo, yo le recomiendo un video que se llama Juan capítulo 6, que Jesucristo ahí dijo, yo descendí del cielo, que si vieres al Hijo subir a donde estaba primero, el Hijo del Hombre. Es decir, él estaba arriba como Hijo. Adelante, le tomo 2 minutos. Bueno, como usted me ha hecho preguntas a mí, y yo no le he hecho una pregunta a usted, usted me acaba de tratar de mentiroso, dice que porque yo salí con una locura de que Jesucristo había sido crucificado antes de la fundación del mundo. Entonces, el énfasis en el que yo estoy hablando es un énfasis mentiroso. Entonces, ¿qué me dice usted del versículo 8? Y se lo voy a leer del capítulo 13 de Apocalipsis. Usted me va a decir la mentira que metió Juan aquí al escribir esto. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué mentira la de Juan, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? Entonces, le voy a ceder parte de mi tiempo para que me responda, porque yo ya le he estado respondiendo a usted. Le he estado respondiendo y bueno, pues usted me trató de mentiroso, pues porque le cité un versículo bíblico, entonces lo escucho. Listo, vamos a tomarme 2 minutos para responder. Jesucristo cumplió todo lo que estaba escrito de él. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía el plan de que su Hijo, que estaba al lado suyo, es que usted no sabe leer lo que Jesucristo dice.
porque usted no quiere ponerlo al lado suyo, usted quiere meterlo en la boca, a Jesucristo meterlo en la boca del Padre, y que era el mismo Padre. O sea, el verbo con el verbo, o el Padre con el Padre. Pero qué ridículo es eso. Eso es una mala manera de interpretar la Biblia. ¿Quién es Jesucristo? El verbo de Dios. Él está siendo Dios con el Padre, está siendo uno con el Padre, y Él existía al lado suyo. Por eso Juan 1.1, mire el principio del video, la gramática griega, como lo demostré en las diapositivas, los interlineales lo traducen que estaba junto con Él, pero usted quiere presentar un cadáver que estaba al lado del Padre, diciendo, ve, yo voy a mandar para allá un cadáver porque ya lo maté acá antes de la fundación del mundo, pero usted no sabe cómo fue que ese verbo de Dios estaba haciendo las cosas siendo Jesucristo el Hijo de Dios, porque la Biblia nos lo enseña que Él se llama Hijo de Dios, porque Él procede del Padre, caballero, y descendió el Hijo. Ese Hijo estaba allá arriba, porque Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 6. Usted, como se metió a esa secta, le hacen creer que el Hijo no descendió, lo cual el Hijo tampoco va a bajar, porque usted cree que eso se cansa y se fatiga, y que no sé qué tipo de hijo será que usted tiene. Pero ese es el prototocos, el primogénito que fue metido en el mundo, el Hijo fue metido en el mundo, eso lo dice en Hebreos. Así que usted no está reconociendo que el verbo es el Hijo que vino a cumplir lo que se tenía planeado de Él, pero no que el plan era un cadáver al lado del Padre, caballero. Eso está errático ahí lo que se está diciendo. Adelante, Víctor. Mira, amigo Elkin, usted cayó en la ridiculez que dijo en la que yo había caído. Porque yo le dije que el Hijo había sido crucificado desde la fundación del mundo en el plan de Dios, porque eso fue así. Porque usted no me podrá decir a mí que el Hijo fue crucificado desde la fundación del mundo de manera literal, y que en la fundación del mundo le estuvieron dando de bofetadas. Se lo dije y me dijo que eso era ridículo. Y ahorita caes en la ridiculez. ¿Por qué? Porque le cita el versículo. ¿Por qué razón? Porque usted ignoraba este versículo, viejo Elkin. Me estás hablando de que eso es ridículo, pero ahorita caíste en la ridiculez. Entonces, mire, me dices que yo no sé leer. Bueno, a lo menos yo sabía dónde estaba el versículo y me sabía el versículo, pero usted no sabía que ese versículo existía, viejo. Jesucristo fue crucificado, fue glorificado, y todo lo que le sucedió a Jesucristo sucedió desde la fundación del mundo. Y entonces a eso es que evoca Jesús en San Juan capítulo 17, versículo 5. Adelante. Qué absurdo lo que usted acaba de decir. ¿Cómo va a decir que yo presenté unicidad modalística? Que yo me puse a decir lo mismo que usted dijo, porque usted no está entendiendo lo que yo le estoy hablando. Yo le estoy hablando pura Biblia. Usted está atropellando las traducciones en español. Junto al lado tuyo estaba con el Padre. Si él dice, él no dijo yo estaba como Padre, no alteres allí, ni estabas, tú tienes entonces es al Hijo muerto junto al lado del Padre. Jesús no enseñó eso. Y que ya estaba el Hijo allá como el verbo. Yo te pregunté y te dije, ahí el verbo es el Hijo. En Juan 1.1 dices que no, cuando tú deberías decir sí, ese es el Hijo ya muerto, porque ese es el Hijo muerto junto al lado del Padre. Pues así era que tenías que presentar, porque esa es la locura que tú viniste a presentar acá, que la interpretación de Juan 1.1 es decir que ya ese verbo estaba muerto como el Hijo allí en Juan 1.1, pero yo le pregunté si el Hijo es el verbo en Juan 1.1 y usted me dijo que no, pero ahora me dice que sí, pero que ya muerto y que lo envió el Padre, pero que sale de la boca, que Juan 1.1 presentaba que era una expresión que sale de la boca. Ahora, si esa expresión sale de la boca, aquí es que viene el enredo suyo. Ahora tiene que decirme si esa expresión que salió era consciente de crear todas las cosas, porque usted tiene que ver el principio del video, cuando yo presenté que por medio del logo se crearon todas estas cosas, no por medio de un cadáver que ya lo habían matado, degollado, como usted estaba presentando. Él venía a cumplir eso, pero ya existía junto al lado con el Padre, porque él viene de allá. Ya le expliqué y usted no dijo nada respecto a Juan 6, cuando Jesús dijo que si vieres al Hijo del Hombre donde estaba primero. Él no dijo que si vieran al Padre mío que estaba arriba primero. No me tuerza la Biblia.
Entonces allí el Hijo fue el que descendió. Y yo le expliqué, Hebreos 1 dice que Dios lo metió al primogénito, al Hijo, en el mundo. Adelante, Víctor. Déjeme, le hago la pregunta de Apocalipsis 13:8. Sea concreto. ¿Jesucristo, el Cordero, fue inmolado desde la fundación del mundo de manera literal o en un plan que Dios tenía? Una pregunta más y vuelvo y le respondo lo mismo, caballero. Usted está preguntando si Jesucristo había sido muerto antes de la fundación del mundo como plan o que ya literalmente. ¿Cómo lo van a matar literalmente? Porque si lo matan literalmente antes de la fundación del mundo, entonces usted estaría diciendo que si hay un hijo como persona tirada al lado del padre y el verbo estaba muerto como el hijo. Ay, mi plan, mire, ya lo maté, ya lo cumplí. Pero ahora falta es mandarlo para allá. Ponete a hacer el mundo, hijo masacrado. Usted está alterando la Biblia, mire. La persona del hijo descendió, vuelvo y se lo explico, para cumplir eso que estaba planificado de ese hijo que estaba con el padre, ¿verdad? Estaba con el padre. ¿Y qué estaba escrito de él? De que le arrancaban sus barbas, que él se quejaba. En el Salmo 22 decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces usted toma sus textos diciendo, mire, el Salmo habla en tiempo pasado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el Hijo sí existía, es el verbo, entonces el Hijo es el verbo. Entonces usted tiene que poner al Hijo como Dios, estando con el Padre entonces, pero ya ahí muerto, haciendo todas las mímicas allí, cómo era que él iba a ser en el futuro y que estaba al lado del Padre y que el Padre lo veía como un holograma seguramente junto al lado del Padre, que el Padre decía, así es que es el plan mío, porque soy yo mismo y que lo mando para allá. Eso son puras locuras modalísticas, unicitarias y sabelianísticas. Jesucristo no enseñó eso así. Él dijo, que él es el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Juan capítulo 6, vuelvo y se lo leo. He descendido no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y vuelvo y le digo, Hebreos 1, ¿hasta cuándo le voy a repetir? Meten al primogénito, que es un primogénito, un hijo lo meten al mundo. Jesús dijo, vine al mundo y voy al Padre. Ya vine en el mundo y salgo del mundo. Eso lo dijo Jesucristo. Adelante, Wilson. Gracias por darme la razón, porque usted me dijo que era una ridiculez decir que eso sucedió en un plan, pero es la razón que me está dando. Es la misma razón que me está dando, que era un plan que se ejecutó cuando fue manifestado Jesús en la tierra. Entonces, mi pregunta es para usted. ¿Es hijo eterno? ¿Quién lo engendró en la eternidad? ¿Cómo fue engendrado en la eternidad el hijo? Segundo, ¿el hijo tiene dos engendramientos o tiene un solo engendramiento? Solamente fue engendrado porque no sé si usted tenga el mismo concepto que yo he escuchado a los trinitarios, que el hijo fue engendrado eternamente por el Padre. Pero si luego fue engendrado en el vientre de la Virgen María, entonces el hijo tendría dos engendramientos. A mí me gustaría que usted me respondiera si el hijo fue engendrado dos veces o solamente fue engendrado una sola vez, o cómo es el asunto, usted cómo lo cree, porque si eso es así, entonces un hijo engendrado dos veces, creo que eso se sale de la lógica y se sale de la razón. Y creer que el hijo fue engendrado dos veces para poder ser un hijo eterno, pues tuvo que haberse sido engendrado en la eternidad. ¿Cómo fue engendrado en la eternidad? Y luego fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Entonces, ¿cómo es eso ahí? Ahí me gustaría que usted como trinitario me enseñara eso. Adelante. Listo. Sí, hermana, déjeme un momento, saludo a la hermana María Carmen Espinosa, que no la ha saludado. Dios le bendiga, hermana María Carmen. Dice, no, hermano Elkin, como 3 preguntas. Él quiere conocer más acerca de la doctrina trinitaria. Yo le recomiendo ver más los videos que se han hecho y las series que se han hecho hay una que se llama El Hijo Eterno. Déjeme responderle por acá.
Bueno, yo lo veo que usted no está reconociendo que el Hijo descendió del cielo, en Juan capítulo 6, que en Hebreos dice que el primogénito lo metieron en el mundo, lo tienen que adorar como si fuera el mismo Dios, pero se le adora la honra como se le da al Padre. Ahora bien, usted habla de los engendramientos, déjeme decirle algo, la Biblia habla de engendramientos, pero hay que reconocer cómo son esos términos. Por ejemplo, el texto de Salmos capítulo 2, yo te he engendrado hoy, no se refiere al nacimiento de Jesucristo. Yo he presentado que Pablo defendió ese texto como un cumplimiento de la resurrección de Jesucristo. Eso lo dijo, venga a ver, ¿verdad? Esto lo dijo fue en Hechos de los Apóstoles. O Hebreos, déjame revisar el texto por acá. Eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito en dónde, en el Salmo 2, es decir, en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, lo resucitó en ese momento, cuando cumplió eso, Wilson. Bueno, ustedes como licitarios dicen, no, era el vientre de la mujer ahí, era que estaba diciéndole. No, Pablo no citó ese pasaje para en relación, sino a la resurrección de Jesús y dijo, se cumplió el Salmo 2. Literalmente dijo, Salmo 2, recuérdelo bien. Resucitando a Jesús lo cumplió, donde le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces eso también es un engendramiento. Pablo también decía que a uno de sus apóstoles, a uno de sus discípulos lo engendró estando en la cárcel. Recuerde que en esa cárcel no le han dado una esposa. Entonces usted tiene que entender que engendramiento es una salida eterna. Adelante, amigo unicitario. Tiene 2 minutos. Elki, no me siento satisfecho con su respuesta. Realmente me gustaría que me explicara cómo fue engendrado el Hijo en la eternidad. Me diga cómo fue engendrado el Hijo en la eternidad, porque para ser hijo eterno, tuvo que haber sido engendrado eternamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió eso? No me siento satisfecho con su respuesta. Por favor, quisiera que usted me explicara eso. ¿Cómo fue engendrado el Hijo eternamente? ¿Cómo es eso? Hola, Wilson, se ha caído la señal. Hubo un apagón de energía acá. Por eso no podía hablar. ¿Estás allí todavía? Wilson, abra el micrófono, ¿estás ahí? Aquí hay algunos en el Roberto Clavo. Hace tiempo no te vi, hermano. Dice, el tema es sobre el engendramiento del hijo, sobre la persistencia del hijo, pero él dice que sí existía, pero que el hijo lo había matado que estaba junto al lado del padre, el verbo como el hijo muerto. Wilson, abre el micrófono. Tengo que ponerle el enlace porque es que se apagó Ya tengo que cerrar porque es que está yéndose la energía. No sé si mañana podríamos continuar el tema. Wilson, lo veo conectado. Hable un momento, Wilson, a ver. No, Wilson salió. Wilson, yo lo invito mañana porque ya está muy tarde. Acá son las 10:35 de la noche y un apagón de energía. Bueno, vamos a invitarlo para el día de mañana, Wilson. Yo no sé si estás allí en la transmisión. Yo te invito mañana, si quieres, hablemos de un tema del engendramiento, porque ya te metiste en la parte del engendramiento. Si existe un engendramiento antes de la encarnación, ¿qué significa eso? Si hay un engendramiento que es cuando vino en carne, recordemos que él ya preexistía. Y si hay un engendramiento llamado resurrección. Ojo, porque Pablo hablaba de que él engendraba hijos cuando predicaba el evangelio. Ellos creen que seguro Pablo andaba embarazando a las hermanas de la iglesia. No, pues eso sería una abominación, porque ellos no entienden el término engendrar.
y creen que engendrar es como que el Padre se convirtió en una persona no divina. Es lo que ellos están presentando, diciendo que el Padre se convirtió en una persona no eterna y que el Padre, siendo eterno, llegó y dijo: no, yo voy a dejar de ser eterno y voy a dejar de ser Dios porque miren, vean, me transformé en un humano. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Entonces el hermano, quedan pendientes estas preguntas para ver si mañana Wilson viene. Dice: brother Elkin, pregúntale que si a dónde regresó la palabra que estaba a la boca del Padre. Claro, es que ellos no entienden que Jesús, cuando vino, así como vino, volvió y se fue. Y como vino del lado del Padre, porque él lo dice el griego así literalmente, de pronto ellos se sujetan a la Reina Valera, que es una Biblia trinitaria, pues hay ciertos textos que no lo tradujeron del todo bien. De hecho, en el griego solamente es que sale ahí, pero él ya dijo que estaba existiendo al lado con el Padre, como dice en Juan 1:1, que estaba junto al Padre, estaba, y regresa ya a la diestra del Padre. Entonces él mismo que bajó es el mismo que sube. Como hijo estaba existiendo, y él dijo: sí, pero estaba como hijo ya muerto en Juan 1:1. ¿Qué le parece ese argumento? Lo mismo que dijo el soldado unicitario. Bendición, hermano Santiago Garzón. Buenas noches. Sí, pues despidámonos porque hubo un bajón. Llegué a cerrar. Jijiji, sí, porque es que ya llevábamos un rato. Hermano Camargo, hermana Estela. Entonces sí, pues ya él lo veo conectado aquí, pero de pronto al ver que yo no llegaba, y se fue. Mire, Wilson, si ve este video, yo le recomiendo que tenga mi WhatsApp para que ustedes en el WhatsApp me escriban cuando pase esto y podamos continuar el tema del engendramiento. Yo le voy a mostrar que el Salmo 2 no habla de que el engendramiento fuera como de que el Salmo 2 está hablando que Jesucristo es como un ser creado allí. Ahí está hablando de que el cumplimiento es de la resurrección. Eso lo dijo el mismo apóstol Pablo, fue que lo enseñó, y eso está en los Salmos también. Pero ellos lo interpretan mal. Ellos dicen mire, ahí crearon a Jesucristo, por eso lo mataron. Y que Jesucristo no es eterno, pero que hay otro que es el Padre de Jesucristo, que también se llama Jesucristo, pero que ese sí es eterno y que ese no es persona, ¿verdad? Entonces, ¿quién estaba con Dios en Juan 1:1? Yo le pregunté si estaba Jesucristo y me dice que sí. Le dije: ¿estaba como hijo? Dijo que no, pero que sí lo habían matado y que estaba como hijo, que lo mataban allá, al hijo allá, existiendo el hijo pero muerto. Entonces ya lo tiene engendrado por allá, muerto y degollado y todo eso, es que con él, hablando del Apocalipsis. Entonces él no quiere entender que con Dios el Padre era el Verbo Jesucristo, que es el Hijo que estaba con el Padre. Si no, Jesús hubiera dicho: yo en Juan 17:5 les digo, muchachos, que antes de la fundación del mundo yo era como el mismo Padre. Pero él dijo: yo era con el Padre mío. Si no, él hubiera dicho: yo era como una voz dentro de la boca de mi Padre y llegué para mostrarme acá y vuelvo para la boca donde mi Padre. No, él dijo: salí del Padre y yo tengo que volver allá. Pero el griego dice: salí de pará, de al lado del Padre, salí y vine al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Gloria a Dios. Bueno, saludamos al hermano Roberto Clavo, a la hermana Estela. Entonces Dios les bendiga a todos. Este fue un video de Juan 1:1. Les voy a dejar las diapositivas en la transmisión. ¿Oyeron? Las diapositivas en este video para que las puedan compartir.